a un nuevo video de Resueltos con Mariana. Aquí un ejercicio más en donde tenemos un trapecio rectángulo, recuerden que el rectángulo tiene aquí un ángulo recto, en donde nos piden encontrar el perímetro de toda esa figura y nos dan como datos el área del trapecio, la altura y la base mayor, ¿va? Entonces, a ver, arranquemos. Siempre que nos dan el área, seguramente vamos a tener que usar la fórmula del área. ¿Cómo es la fórmula del área de cualquier tipo de trapecio? ¿Sí? Ya sea rectángulo, isósceles o uno escaleno. Recuerden que la fórmula del área del trapecio es igual a, es una división y tengo acá la suma de las bases, base mayor más base menor, cierro el paréntesis, por la altura dividido 2, ¿sí? Y ya que estamos, vamos a escribir aquí la fórmula del perímetro, que es lo que nos piden. El perímetro, recuerden que es todo el contorno de la figura, entonces va a ser base menor más altura más base mayor más el lado oblicuo, ¿sí? Entonces, si me están dando el dato del área, que vale 620 centímetros cuadrados, arranquemos planteando la fórmula del área para ver qué podemos extraer de ese dato. Entonces escribo lo siguiente, yo sé que el área es igual a esa fórmula, o sea, base mayor, ¿cuánto vale? Yo sé que vale 20 centímetros. 20 centímetros, ¿sí? Ok, base, todo esto lo tengo que sumar a la base menor y la base menor yo no la conozco, entonces ahí le pongo base menor, ¿sí? Por la altura yo sí la conozco, es 40 centímetros. Entonces pongo 40 centímetros dividido 2. Y aquí me olvidé de reemplazar el valor de el área, que también es conocido, es 620 centímetros cuadrados, ¿va? Entonces aquí queda bien claro que solamente tengo una incógnita, que es la base menor. Entonces, paso a paso, de a poquito, lo que vamos a hacer es despejar esa B, dejarla solita para encontrar su valor. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar el 2 multiplicando para el otro lado, siempre con la operación opuesta. Entonces va a quedar 620, vamos a anotar todo, 620 centímetros cuadrados por 2, esto es igual a 20 centímetros más B, todo por 40 centímetros. Después, el 40 centímetros se está multiplicando, va a pasar dividiendo. 620 centímetros cuadrados por 2 dividido 40 centímetros es igual a 20 centímetros más B. Vamos a ir haciendo las cuentas para que no nos quede un número grande. Centímetros cuadrados sobre centímetros, si se acuerdan las propiedades de las exponentes, entonces aquí yo puedo simplificar esto con uno de acá, porque centímetros cuadrados, recuerden que es centímetro por centímetro. Uno de ellos lo simplifico con el centímetro que está en el denominador, ¿sí? Este 0 se puede simplificar con este. Este 2 queda 1, se simplifica con este y me queda acá. Y 62 dividido 2 me queda ¿cuánto? 31. Esto me queda 31 centímetros. Esto es igual a 20 centímetros más B. Entonces de aquí lo que voy a hacer es despejar el B. Los 20 centímetros están con un positivo adelante. Entonces va a pasar aquí restando 31 centímetros menos 20 centímetros me da B. O sea, 31 menos 20 me queda 11 centímetros. Esto es lo que vale B, o sea, la base menor. La base menor, ¿sí? Y el último paso sería calcular el perímetro. Para el perímetro, que es la incógnita de mi problema,
necesito la base menor, que aquí la tengo, sería 11. Vamos a anotarlo acá para no borrar. El perímetro va a ser igual a, vamos a poner directamente, 11 más la altura vale 40. Entonces un más 40, más, sigo aquí abajo, más la base mayor es 20. 20 más el lado oblicuo, y el lado oblicuo no lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Todavía tengo que usar otro camino para poder encontrar esa longitud, ese lado oblicuo. Entonces, bueno, voy a tener que borrar un pedacito. Vamos a borrar esta parte. Entonces, siempre, como les dije en otros videos, siempre uno usa las propiedades de la figura. En este caso, por ejemplo, usé el área de este trapecio, ¿sí? La fórmula como para calcular cosas. Y siempre también en estos ejercicios, un secreto, siempre también voy a usar el teorema de Pitágoras. Entonces siempre busquen dónde está ese triángulo rectángulo. Recuerden que el teorema de Pitágoras se aplica solamente para triángulos rectángulos. Entonces siempre busquen dónde está escondido ese triángulo rectángulo y seguramente ahí van a tener que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? En estas figuras de trapecio rectángulo, siempre ese triángulo rectángulo está aquí, está escondido aquí. ¿Dónde? Este H es este mismo H. Es uno de los catetos del triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado oblicuo y, vamos a usar otro color para diferenciarlo, este cateto de aquí, el otro cateto del triángulo rectángulo que lo llamamos I de proyección, que es la proyección del lado oblicuo sobre la base mayor. Déjenme escribir bien aquí la B que se borró. ¿Sí? Entonces ahí está escondido siempre mi triángulo rectángulo. Entonces ahí yo voy a aplicar, ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. Lo que pasa es que aquí para el teorema de Pitágoras, que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto es lo que dice Pitágoras, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿el L yo lo tengo? El L no lo tengo, es justamente lo que me está faltando para poder calcular el perímetro, que es la gran incógnita de mi problema. Entonces, el L va a tener que salir de esta fórmula. ¿El H lo tengo? ¿La altura? Sí, la altura lo tengo, lo borré, pero era uno de los datos, aquí era 40 centímetros, era uno de los datos de mi problema. Y la Y, esta proyección, ¿yo la tengo? No, no la tengo. Pero, ¿cómo se calcula ese H, esa Y, esa proyección? Fíjense que siempre esta proyección resulta de hacer la base mayor quitándole la base menor. Porque miren, si yo trazo acá esta vertical, este pedacito negro de aquí es la base menor, porque se me forma un rectángulo. Este pedacito es el mismo que este. Entonces, la base mayor está formada por la base menor más la Y, la proyección. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que la Y resulta de hacer a la base mayor le resto la base menor. ¿Sí? Bueno. Y ahí esa fórmula siempre es así, en estos casos de trapecio rectángulo. Cuidado porque en los trapecios isósceles cambia un poquitito la historia. Entonces, ¿cómo puedo calcular la proyección? Es ahí. Entonces es la base mayor, que la base mayor valía 20, menos la base menor, que la tengo aquí.
Entonces el I va a ser 20 menos 11 que me da 9. Entonces ahí esto, vamos a anotarlo así con verde, esto va a ser 20, perdón, menos 11 que me da 9 centímetros. ¿Sí? Entonces ahí ya puedo calcular la L. La L, la potencia cuadrada pasa como raíz cuadrada de h al cuadrado. H valía 40 centímetros al cuadrado más la y al cuadrado, o sea, 9 centímetros todo al cuadrado. Tomamos la calculadora y vamos a hacer la cuenta. 40 al cuadrado más 9 al cuadrado. Eso me da 1681. Y si yo hago la raíz de ese número, me da 41. Por lo tanto, ahí lo que hacemos es calcular la L, que vale 41 centímetros. ¿Sí? ¿Y para qué quería esa L? Para ponerla aquí. Finalmente, en mi fórmula de perímetro era 41. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es la cuenta. Es 11 más 40 más 20 más 41. Me da 112. Todo esto me da 112 centímetros. Este es el perímetro. Recuerden que el perímetro es una medida de longitud, por eso tiene que estar en centímetros o metros o decímetros, o sea, a la 1. En cambio, las áreas son al cuadrado porque es de 2 dimensiones, ¿sí? Bueno, traten de verlo muchas veces este video como para que lo entiendan. Son todos los ejercicios de este tipo, ¿sí? O nos piden el perímetro o nos dan el perímetro. Lo mismo con el área y seguramente en este triangulito, no se los van a decir nunca, pero en ese triangulito seguro van a tener que aplicar el teorema de Pitágoras para sacar algún dato de estos tres que lo necesito para las otras operaciones que nos piden, seguramente es la incógnita del problema, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan entendido, me escriben en comentarios abajo del video cualquier cosa que no hayan entendido o consultas que con mucho gusto se los voy a contestar. Y por último, por favor, les pido que se suscriban a mi canal para que el mismo siga creciendo y le llegue a muchos estudiantes. Bueno, chao, los dejo y a estudiar mucho. Chao, chao.